¿Dónde está el Dejaremos polvo? unos 30 segunditos mientras van uniéndose el resto de nuestros amigos. Mientras de eso les vamos animando a que vayan prendiendo sus cámaras, apagando sus micrófonos y para disponernos a, a este momento de formación. Muy bien. em, Hoy, queridos amigos, nos acompaña Maximiliano Ibarra. Es seminarista del Seminario Diocesano Nuestra Señora de la Esperanza de nuestra diócesis. Eh, Está haciendo actualmente su etapa de pastoral, su proceso de pastoral y discernimiento en la Catedral de Ibarra. Entonces, está muy cerquita, tiene un contacto muy cercano, una amistad muy bonita con nuestro obispo. Entonces, él será el que nos vaya acompañando en esta clase del seguimiento y del acompañamiento como Jesús a los discípulos de Emaús. Muy bien, entonces Maximiliano, bienvenido. Gracias por estar ahí, gracias por estar pendiente de nosotros. Gracias también por todo lo que nos vas a enseñar y nos vas a guiar. Buenas noches con todos. En primer lugar, decirles que estoy muy contento, muy emocionado. Este es un proyecto pues, que ha surgido de el corazón de nuestra diócesis, sobre todo por esta urgencia que hay para evangelizar, para llegar a los jóvenes y para llegar a todas las personas que de una manera u otra, poco a poco, pues se han ido alejando de el buen Dios. Vamos a empezar con este día. Espero primero, pues, no aburrirles, espero ser lo más directo y vamos a comenzar con una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidámosle a María Santísima que ella, como madre, que siempre supo escuchar a Jesús, pues nos ayude también a nosotros y nos enseñe a como ella saber escuchar, saber seguirle y saber ser verdaderos discípulos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a compartir la pantalla, pero Saúl, ¿me puedes ayudar por favor compartiendo la pantalla que tú eres el hospedador? Bien, gracias. El tema que vamos a ver el día de hoy es la introducción como Jesús en Emaús, acompañamiento personal. Antes de comenzar, si alguien me puede ayudar, por favor, leyendo el Evangelio. Si gustan, puedo ayudar. Muy amable, gracias. El Evangelio según San Lucas.
Ese mismo día, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo que comentaban por el forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días. ¿Qué cosa? Les preguntó. Ellos respondieron, lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y como nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel. Pero todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que les había aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo, hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les fue explicando lo que decían de él las Escrituras. Al acercarse al pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le rogaron incesantemente, quédate con nosotros, porque atardece y el día se acaba. Entró pues y se quedó con ellos, y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían, ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos. Y estos les dijeron, es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo que les había pasado en el camino y cómo los habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Seguramente todos hemos escuchado muchas veces este evangelio, o tal vez lo hemos escuchado, pero no le hemos parado mucho asunto. Y es interesante cómo justamente es este evangelio el que nos muestra y el que va a ser la raíz de todas nuestras clases que vamos a tener, el acompañamiento personal. Dentro de este acompañamiento, claramente se nos va dando como una conversión que tienen estos dos discípulos. Como en primer lugar vamos a ver esto, ¿no? Como una pequeña introducción. Vemos que la importancia teológica de este relato se basa precisamente en ¿qué? En la revelación del resucitado y en la vida cotidiana del creyente. Hay que tener algo claro. Es Dios que siempre se revela. Dios siempre se revela como resucitado y se revela en la cotidianidad de nuestra vida. Pero ¿cuál es el asunto aquí?
esta imagen que está aquí es muy bonita porque nos muestra precisamente que Jesús está ahí, aunque nosotros no lo podamos reconocer. La fe nos permite reconocerlo y al mismo tiempo nos da la capacidad para anunciarlo. Lo segundo que hay que tener en cuenta es que el relato de los discípulos de Emaús está construido sobre el tema del camino, un itinerario de ida y vuelta. Este camino, todo el Evangelio de Lucas nos muestra que Jesús se nos va revelando dentro de un camino, dentro de nuestra propia historia. Jesús se mete en esta historia ¿para qué? Para darse a conocer, para mostrarnos que en este camino, pues ya propiamente hablando de Jerusalén a Emaús, hay un camino que están yendo tristes a Emaús, pero luego ¿qué hacen? Cuando se encuentran con el resucitado, regresan. Es un camino que va de ida y vuelta. Es un camino en el cual nosotros nos encontramos, en el camino en que nosotros a veces vamos felices, contentos y nos chocamos con una realidad. Y nuevamente regresamos ¿a dónde? A nuestro lugar de donde salimos, es decir, a nuestra zona de confort, a nuestra zona en donde nosotros nos sentimos seguros. Y es ahí donde encontramos a Jesús. Justamente cuando nos damos cuenta de que ya no podemos más, regresamos a nuestra zona de confort, Jesús sale a nuestro encuentro y nos devuelve nuevamente al camino que íbamos al principio. Hay que tener claro aquí dos cosas. Primero, los dos personajes que son los dos discípulos y el personaje principal que es Jesús. Las características de los dos discípulos, primero es que van de camino, hablan de lo que les aflige. Aunque escuchan el mensaje de las mujeres, pues ellos como que no creen, ¿no? Dicen, sí, está bonito, sí, nosotros también quisiéramos que pase eso, pero no, a la final Jesús ya murió, entonces se han quedado tristes, ellos se han quedado como que ensimismados en su propio dolor, en su propia tristeza. Y esto también hace que los discípulos de Emaús creían que Jesús era un profeta y lo tenían a él como el Salvador de Israel. Esto es algo muy peculiar porque también nos va caracterizando a nosotros, porque es la imagen que nosotros tenemos de Jesús. Hay algo muy importante, ¿no? Que para los discípulos de Emaús, que eran israelitas, pues ellos querían a un Jesús libertador, ellos querían a un Jesús que los librara del poder opresor de ¿quién? De los romanos que dominaban en ese entonces. Ellos pensaban que Jesús venía a ser un líder político. Y a veces nosotros tenemos esta interpretación, ¿no? De que Jesús viene a liberarnos de todos los problemas, viene a quitarnos a veces las malas notas, viene a quitarnos cualquier enfermedad o viene a quitarnos cualquier problema que nosotros tenemos. Y claro, y cuando no pasa es cuando nos vamos decepcionando. Y esto es lo que estos discípulos tenían. Se habían imaginado a un Jesús libertador y cuando lo mataron se quedaron ahí sin nada, parados. ¿Y ahora qué hago? Luego, más tarde, estos discípulos, ¿qué van a hacer? Después de que han tenido el encuentro con Jesús en el camino, más tarde recuerdan que su corazón estaba ardiendo cuando Jesús les estaba explicando la palabra de Dios. Luego también invitan, estos dos discípulos invitan al forastero desconocido a su casa y él se queda con ellos. Pero el momento decisivo de ellos es cuando dan con la fracción del pan. Ahora vamos a ver al personaje de Jesús. Jesús toma siempre la iniciativa del diálogo. Es increíble, ¿no? Como nosotros vamos siempre aislados, pero Jesús siempre se mete ahí en nuestra historia, siempre Jesús está ahí. Y eso es lo que hace con los discípulos. También Jesús, hay un cambio, ¿no? Aquí si se dan cuenta, pongo Jesús resucitado y forastero.
Son las tres visiones que los discípulos tienen. Primero, ¿de quién se nos habla? De un forastero, nada más, que es acogido como huésped, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero este forastero se convierte, que pasa de ser de huésped a ser el anfitrión, pasa de ser un invitado, porque los discípulos son los que quienes le dicen, oye Jesús, oye, no te vayas, porque ya la tarde está cayendo, ya está de noche, es peligroso, quédate con nosotros, ven. Jesús se queda. Pero ¿quién es el que parte el pan? Es Jesús. Pero en la cultura judía, el que parte el pan, ¿quién es? Es el anfitrión, es el dueño de la casa. Él, el que parte el pan, es aquel que invita a los demás. Jesús se convierte en eso en nuestras vidas. Jesús es el resucitado que va explicando las escrituras. Es increíble cómo Jesús tiene esta capacidad, ¿no? De que todo lo que se nos había dicho en el Antiguo Testamento se va y se encarna en él. Es decir, no hay nada que en el Antiguo Testamento no se haya hablado que no fuera de él. Y Jesús nuevamente les hace toda la recapitulación para que entiendan ellos como judíos que sabían y conocían la Torá, los profetas, toda la palabra de Dios. Estos judíos lo conocían, ¿pero qué? Pero eran incapaces de encarnar esa palabra. ¿Por qué? Porque el encarnarse propio de la palabra, ¿de quién es? Es de Jesús. Jesús es quien se encarna. Jesús es la palabra que se encarna, que se hace hombre. Y todo lo que Jesús les dice, hey, chicos, aquí estoy yo. Yo soy de quien se ha hablado toda esa escritura. ¿Por qué les hablo de todo esto? Porque es importante que nosotros tengamos en cuenta cuáles son las cosas que tenemos en el Evangelio. Perdón, un ratito. El Buitón nos encontró bien, súper. Buenos días, hermanito. Correr, nada. Por favor, les pido de una manera muy cordial que apaguen sus micrófonos quienes no estén hablando. Y a mí se me escucha bien. Sí se escucha bien, pero Pero sí se escucha bien ahí, ¿no es cierto? Perdón, no sé qué pasó. Ahí se escucha bien. Sí, ya. Vamos, ¿quién es el anfitrión ahora? Perdón. Ya. Listo, ya. Ya. Nos quedamos aquí en los personajes, ¿verdad? Ahí podemos ver, sí, ¿no es cierto? Ya, les decía que por qué es importante que conozcamos y deduzcamos esto de la introducción y los personajes. Porque a partir de esto es que nosotros nos debemos ubicar en el lugar que nos va correspondiendo. A veces tendremos que ser estos dos discípulos que no tiene sentido su vida, pero a veces tendremos que ser Jesús. Jesús quien va al encuentro del otro. Es necesario también que tengamos en cuenta, justamente con este cuadro de texto, es lo que vamos a ir identificando cómo se va dando la conversión en las personas, cómo se va dando la conversión ahora que nosotros como líderes jóvenes
tenemos que tener en cuenta esto, de que cuando nosotros nos acercamos a alguien, cuando nosotros encontramos a jóvenes, tiene que haber este encuentro, tiene que haber este camino de conversión. El primero, por ejemplo, dice, partida desde Jerusalén hacia Emaús. Ahí, en este momento, estos dos discípulos discutían. Todo lo que ellos habían esperado en Jesús se les había desmoronado. El camino, ellos iban por el camino de la terrible experiencia de los días pasados. Es decir, aquel en quien habían puesto toda su experiencia, toda su esperanza, había muerto. ¿Y ahora qué les quedaba a ellos? Nada, llorar. Estaban consumidos por el dolor de la muerte del Mesías. Luego, el segundo paso es que dice, el peregrino se acerca a caminar con ellos y no lo conocen. Muchas veces nosotros vamos tan cegados en nosotros mismos que no somos capaces de descubrir quién está a nuestro lado. Esto pasa incluso en casa mismo, ¿no? Cuando nosotros somos jovencitos y tenemos muchos problemas, no nos damos cuenta que quienes están al lado son nuestros padres, nuestros papás. Son ellos quienes nos han apoyado y a pesar de todo, ellos son quienes están incondicionalmente con nosotros, pero no somos capaces de reconocer. En este momento Jesús dice, Jesús parece que los hubiera alcanzado para ponerse a su lado, para caminar con ellos, pero ellos no lo reconocen. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban cargados por el sufrimiento y la desilusión. Todavía sigue como en una bajada, ¿no? Primero la partida desde Jerusalén hacia Emaús. Están bajando. Es esta bajada. El peregrino se acerca a caminar con ellos. Igual siguen bajando. Luego va las preguntas y el diálogo durante el camino. Jesús no solo se acerca y camina con ellos. Él también se interesa por lo que están sintiendo estos dos caminantes. Jesús ya sabía lo que pasaba. Él era el protagonista. Pero Jesús no dice, tranquilos, no pasa nada, miren, aquí estoy. No, Jesús se interesa por la persona. Jesús es capaz de que sin que yo o sin que tú lo percibas, estar junto a ti. ¿Pero qué? Pero se interesa, pregunta, ¿qué les pasa? ¿Qué les acontece? Y camina. Jesús pregunta y toma la iniciativa para el diálogo y la escucha. Ahí es como que están bajando y cuando se encuentran ahí es como que encuentran una planicie. Luego viene, los exhorta y da la explicación de las escrituras durante el camino. Cuando los discípulos le cuentan lo que está pasando, las tristezas, Jesús como que los sacude y les dice, miren, ¿acaso el Mesías no tenía que padecer eso? Y les empieza a explicar toda la Torá, les empieza a explicar toda la palabra de Dios. Luego el quinto viene cuando acaba Jesús de explicarles, hace el ademán de irse. Jesús ya se quiere ir, pero no, le dicen la hospitalidad con el peregrino. Jesús fingió que se va, pero los discípulos se dan cuenta de que se va y que es peligroso. Entonces le dice, quédate con nosotros, ven, acampa con nosotros. Y lo invitan. ¿Y Jesús qué es lo que hace? Se queda. ¿Sí? Todavía siguen en la planicie. No se olviden que al principio bajaban, ahorita están en la planicie y luego viene la fracción del pan. Con la fracción del pan es cuando empiezan a subir nuevamente. ¿Sí? La fracción del pan y el reconocimiento. Jesús una vez más hace los gestos de tomar y bendecir, partir y dar. La fracción del pan es la ocasión para que los ojos de estos dos discípulos se abran y reconozcan a Jesús resucitado. ¿Se acuerdan el primer punto? No eran capaces de reconocer a Jesús. ¿Por qué? Porque estaban cegados por el dolor y por el sufrimiento. Empiezan a subir. Y nuevamente se da el regreso a Jerusalén. Una vez que se encuentran con Jesús, que lo reconocen, que son capaces de ver, era Él, empiezan, nuevamente regresan, ¿sí? Regresan a Jerusalén. No se olviden con esto, ¿no? Con esto creo que me van a entender un poco mejor.
Jerusalén está como en una montañita, ¿sí, no es cierto? Entonces, cuando se dicen que se van a Emaús, es como que bajan a un lugar. Todo el evangelio siempre será ir a Jerusalén. ¿Por qué? Porque en Jerusalén está la ciudad de Dios, está el lugar donde Jesús va a cumplir sus promesas. Entonces, cuando los escritores evangélicos dicen subir a Jerusalén, es donde se va a dar el culmen de la revelación. Entonces, si esto pasa, cuando los discípulos de Emaús primero tienen ese primer encuentro con Jesús, ¿qué es lo que pasa? Ellos estaban contentos, felices, alegres, vivían bien, estaban con Jesús subiendo a Jerusalén. Pero una vez que lo matan, ¿qué es lo que pasa? Regresan a Emaús, ¿qué? Tristes, ¿sí? Es este camino que van nuevamente a su zona de confort, nuevamente van así, va este camino de conversión, y hay un punto en el que justamente que es en la fracción del pan, en donde se quedan estáticos aquí. Toman fuerzas y regresan nuevamente, suben a Jerusalén. Y por último, en una comunidad comparten la fe. Hay algo que nos debe marcar esto. Cuando ustedes hay algo que les gusta, ¿qué es lo que hacen? Enseguida lo comparten, ¿no es cierto? Enseguida dicen, miren, a mí me encantó esta película, o mira, a mí me encantó este libro, léelo, o míralo. Cuando ustedes se enamoran verdaderamente, cuando ustedes descubren el verdadero amor en Jesús, es cuando su corazón no estará tranquilo hasta que anuncien lo que han visto. Y eso es lo que hacen estos dos discípulos de Emaús. Vamos ahora justamente ya a lo que ya nos toca a nosotros. La pedagogía de Emaús es la pedagogía del encuentro. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿No? Listo. ¿Qué creen que significa la pedagogía de Jesús? La pedagogía de Emaús, la pedagogía del encuentro. Todos sabemos, ¿no? Todos guardamos en nuestro corazón secretos íntimos, los tenemos reservados. Es como que ponemos un muro en donde nadie puede entrar. Es donde nosotros guardamos todo lo que nosotros somos. Y es verdad, tenemos derecho a tener eso. ¿Por qué? Por nuestra privacidad. Y no tenemos la obligación de contárselo a nadie. Pero también tenemos que tener en cuenta que es verdad que no tenemos obligación de contárselo, pero sí tenemos una necesidad de compartir. ¿Por qué? Porque hay esas cosas que nosotros guardamos en nuestro corazón, incluso son misterios que nosotros no logramos alcanzar. ¿Quién de ustedes sabe qué es lo que realmente le pasa en su corazón y por qué? Solamente cuando somos capaces de abrirnos, de compartir, es cuando empezamos una luz en nuestro interior. Pero hay alguien que sí le importa quiénes somos. Hay alguien que sí respeta totalmente a nuestra persona. Hay alguien que sí, pues, nos va respetando íntegramente, y ese alguien es Dios. Dios conoce. Dios te conoce a ti y Dios me conoce a mí de una forma tal que ni nosotros mismos nos podemos conocer. Él conoce incluso esos rincones donde tú tienes olvidados, esos rincones ocultos, y es capaz de conducirnos a ellos. ¿Para qué? Para que nos abramos y descubramos quién en verdad somos. Ahora vemos que este relato nos muestra a nuestra vida. Estos dos discípulos habían encontrado a la persona que los iba a liberar. Estos dos discípulos habían encontrado a alguien que les había mostrado una nueva doctrina, una nueva forma, que es la doctrina del amor. Es esta capacidad para mostrarse y para mostrarnos a un Dios Padre. Jesús les había mostrado
¿cómo les puedo decir? A un Dios tan cercano que ellos no encontraban nada más que seguirlo. Pero ellos habían encontrado plenitud, habían encontrado felicidad, habían encontrado la totalidad de su existencia. Es decir, todos nos hemos preguntado alguna vez qué es lo que quiero ser de grande, qué es lo que yo quiero, por qué estudio, por qué trabajo, por qué hago tal cosa, por qué ellos lo habían encontrado. Nosotros a veces tenemos que hacer un camino largo para saber qué es lo que queremos, pero estos discípulos lo habían encontrado. Pero de la noche a la mañana todo cambió. Todo por quien lo habían dejado. Habían dejado familia, casa, hogares, tierras, todo eso. Todo eso se había perdido. Habían dejado absolutamente todo. Y por quien habían soñado, en quien habían creído, en quien habían confiado, en quien habían tenido tantos proyectos y esperanzas, en quien habían puesto todo eso, de pronto se vino abajo. Bastó solo un viernes para que los discípulos se volvieran irreconocibles, caídos, hundidos, tristes, abatidos. Es como nosotros. Tal vez empezamos un proyecto juvenil. Sí, estamos con nuestros amigos, estamos alegres, estamos contentos, estamos haciendo actividades, estamos haciendo tantas cosas, pero de pronto viene algo que nos aplastamos. Y decimos, ¿y ahora qué hago? He perdido mi tiempo. ¿En verdad estaba siguiendo a Jesús o qué es lo que quería? Y regresamos y nos aplastamos. Y nuevamente volvemos a nuestra zona de confort. Ese camino es en ese camino que nos aleja de la vida interior. Ustedes y yo tenemos un papel fundamental, que es el primero, pues redescubrirnos nosotros mismos, pero dejándonos interpelar por la palabra. Solamente cuando somos capaces de dejarnos interpelar por Dios mismo, por la palabra, seremos capaces de descubrir quiénes somos y solamente así podremos ayudar a los demás. Ahora, justamente aquí les he puesto un pequeño trocito que dice: el acompañamiento personal es una forma de relación, de ayuda destinada a crear cierto tipo de relación entre el que acompaña y el que se deja acompañar. No es, en efecto, una relación cualquiera, sino un intercambio a niveles profundos, con resonancias emotivas que en ciertos casos pueden significar mucho involucramiento. Involucramiento también en la dimensión corporal, con consiguientes expectativas y mensajes, pedidos y pretensiones, tentativas y acercamientos, explícitos o implícitos, conscientes o inconscientes, y posibles reflejos en el área afectivo-sexual. Aquí es donde entra todo lo que mis anteriores compañeros han dicho, ¿no? Lo que dijo Adrián, lo que dijo Gustavo y lo que dijo Iván. Todo eso es en el ámbito, ¿qué es la persona? La persona, no nos olvidemos que a veces lo hemos reducido a un simple individualismo y ahora descubrimos que la persona es un ser en relación, es un ser que es complejo, es un ser que es también cuerpo, alma y espíritu. Es este ser que es capaz de relacionarse, este ser que puede incluso ocultar cosas, este ser que puede hacer grandes cosas o cosas bajas. Todo lo que hemos visto, la dimensión humana, la dimensión espiritual, todo ello se desencadena precisamente en un encuentro con Jesús que involucre a toda la persona, primero de ustedes y luego a las personas a quienes ustedes van a acompañar. Vamos viendo en este sentido que el camino presenta que, ¿cómo les puedo decir? Cuando nosotros
nuevamente intentemos recordar lo que hemos leído en el Evangelio. Cuando nosotros vemos ese camino que tuvieron estos dos discípulos, nos damos cuenta que Jesús hace esta pedagogía, ¿no? Que primero se interesa, pregunta, explica y abre los ojos para que ellos tengan una nueva modalidad de ver la realidad. El camino se presenta como un sendero espiritual, como un viaje interior al alma. Proporciona en el encuentro dos experiencias existenciales, la vida y la muerte. Cuando nosotros nos encontramos con un verdadero acompañante, que es el papel que ustedes tienen, ¿no? Un verdadero acompañante. Realmente nos damos cuenta que podemos abrir nuestro corazón. Pero no nos olvidemos que también esto comienza, primero, todo camino pedagógico comienza por el interés. Si yo no me intereso por la otra persona, yo a la final, ¿cómo voy a ser un acompañante? ¿Por qué? Porque en el fondo no me interesa, lo único que yo quiero es pasarla bien. Entonces, para ser un verdadero acompañante, lo primero que debe hacer es interesarme, conocer a la persona. ¿Y cómo se conoce a la persona? Pues la pedagogía que Jesús utiliza es por medio de la pregunta, ¿sí? Los discípulos iban tristes, se les acerca y dice, ¿qué pasa? Ahí es donde comienza todo. Ustedes, cuando vean a jóvenes, ustedes también son jóvenes, ¿no? Pero cuando vean a estos chicos, cuando ustedes llegan, pregúntenles. A veces cuando vemos ahí, vemos siempre a jóvenes que están relegados, que recién entran, que tienen diferentes experiencias, que les cuesta relacionarse, que les cuesta hablar, que les cuesta interactuar, que tienen vergüenza. Y por miedo a eso, ¿qué pasa? Se callan, ¿no es cierto? Están aislados, no tienen buenos amigos, y luego a la final ellos se van. ¿Por qué? Porque no se sienten acogidos, ¿no es cierto? Eso es lo que ha pasado en nuestros grupos juveniles, que invitamos a jóvenes, sí, como que al principio queremos llenarnos de personas, queremos llenarnos de jóvenes y hacer maravillas, pero de pronto nos damos cuenta que al final ellos se sienten mal y se van. Entonces, la pedagogía que Jesús utiliza es interesarse. Se interesa. ¿Y cómo se interesa? ¿Cómo mostramos nuestro interés? Por medio de las preguntas. Las preguntas, quiera que no, amplían los horizontes comprensivos de la persona. Abren un mundo de posibilidades. Nosotros no sabemos quiénes son. No sabemos de dónde vienen, qué es lo que quieren, qué es lo que aspiran. Pero por medio de la pregunta, nos da a nosotros esta capacidad de ubicarnos, ¿no? De centrarnos a quién nos vamos a dirigir, ¿sí? Es como, por ejemplo, algo que yo no hice, por ejemplo, yo por el tiempo, yo no me sé también a quién concretamente me estoy dirigiendo, pero claro, yo supongo cosas, yo supongo quiénes son ustedes, pero claro, pero no me di el tiempo ¿para qué? Para oírles, para escucharles. Yo no sé lo que ustedes necesitan. Por eso les estoy diciendo esto. Yo no sé lo que ustedes necesitan, pero claro, pero ya cuando nosotros nos dirijamos a un lugar, cuando nosotros ya concretamente nos hagamos cargo ya de este grupo, tenemos que necesariamente preguntar, adueñarnos, mostrarles que ellos son importantes. Los jóvenes hoy en día, lo que ellos quieren es ser escuchados, quieren ser acogidos en sus pensamientos y en sus sentimientos, en sus sueños y deseos. Hay veces que nosotros cuando escuchamos algún sueño, algún pensamiento, algún sentimiento, nos reímos en nuestro interior o lo mostramos y a veces nos burlamos y tantas cosas. Pero en el fondo lo que ellos nos cuentan para ellos es importante, es importante. Y de ahí es esta capacidad de saber escuchar.
La pedagogía del encuentro es integradora, ¿sí? ¿Por qué? Porque une en el amor gratuito y responsable. Todo esto se basa siempre en el amor de Dios. Es Dios que nos ama siempre con la gratuidad, derramando en el corazón el creyente todo de Él. Nuestro amor hacia ellos debe ser como el de Dios, de un Dios Padre, de este Dios hermano que nosotros tenemos. Ese es este involucrarse totalmente, ¿sí? Que sea gratuito, un amor gratuito, ¿sí? Porque quiera que no, la pastoral de jóvenes es muy complicada, es una de las más complicadas. ¿Por qué? Porque incluye tiempo, incluso dinero, pero la persona total de nosotros. Y teniendo en cuenta que no vamos a ser remunerados para nada, todo eso tiene que demostrarse en ustedes. Por eso la pastoral juvenil es muy complicada. ¿Por qué? Porque a veces implica la donación total y esta donación total tiene que ser integrada en cuerpo, alma y espíritu, de tal manera que este encuentro parta siempre de la singularidad y de la originalidad de cada persona. Esto es algo muy importante que debemos tener. Cuando nosotros estamos al frente de un grupo, tenemos que hacer que cada persona sea original, sea ella misma. A veces pretendemos que todos piensen igual que yo, que todos hagan lo mismo que yo, que todos digan lo que yo digo. Hay temas controversiales, por ejemplo, el aborto, la eutanasia y tantas cosas, que nosotros a veces debemos entender cuál es el criterio, porque a veces habrá jóvenes que no piensan como yo, que no creen como yo, que interpretan la vida y la realidad muy distinta como yo lo hago. Pero ¿cómo yo puedo llegar a ese joven? Primero, no juzgando, no criticando, sino que primero aceptando lo que la otra persona es. Jesús nunca les dijo, ¿por qué lloran? ¿Por qué? No, Jesús escucha. Y una vez que escucha, los hace sentir importantes, los hace sentir todo esto, Él les explica, les muestra quién es Él y luego qué es lo que hace. Pues se revela quién es, pero solamente escuchando, aceptando y amando. Jesús nunca les dijo, ustedes nunca me entendieron, ustedes pensaron que yo era un simple profeta o que yo era algo, no. Jesús escucha, los hace valer lo que son. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Cuando alguien piensa distinto que nosotros, tenemos que hacer esto, escuchar, aceptar, entender, amar y luego con tu vida y luego con tus acciones mostrarle un nuevo camino. Pero ojo, que no se pierda la singularidad y la originalidad de cada persona, sino que entren en la gran familia de la iglesia, que van juntos hacia un mismo camino. El pedagogo también debe acompañar al estilo de Jesús. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pues que debemos disponernos a caminar con los jóvenes, a interesarnos, a interrogarlos, a escucharlos y dialogar. Estas dos acciones significativas del resucitado es muy importante, ¿no? Porque Jesús siempre se acerca y camina con los discípulos. Esto es importante que nosotros tengamos en cuenta, que hoy en día, para llegar al joven, no hay que esperar a que él venga, ¿sí? Tenemos que acercarnos nosotros. Tenemos que acercarnos y caminar con ellos,
¿sí? Una cosa es acercarse y caminar, aceptar, amar, y otra cosa es que yo cambie mi forma de pensar a como ellos piensan, ¿sí? Porque ha habido muchos riesgos. Siempre cuando nosotros dirigimos tenemos que entender esto, que no podemos ir ni a un extremo ni al otro, ni ser autoritarios diciendo que esto es lo que tienen que pensar, ni tampoco ser tan condescendientes de decir, chéverazo, yo también quiero pensar como tú piensas. ¿Por qué esto? Porque eso también anula nuestra personalidad. Una de las cosas que es importante, que es que el acompañante nunca debe anular su personalidad, su originalidad y tampoco su relación con Jesús. Y tampoco debe hacer lo mismo con las otras personas. Para esto, esto no lo podemos hacer si primero nosotros no tenemos un diálogo y no sabemos escuchar la voz de Dios. Jesús podía acompañar, ¿por qué? Porque Él nunca se sintió solo. Él siempre se sintió acompañado ¿de quién? Del Padre. Incluso cuando estaba en la cruz. En la teología se habla del silencio de Dios Padre, ¿sí? El silencio de Dios Padre. Es decir, que Dios Padre nunca dejó solo a Jesús mientras caminaba, mientras lo crucificaban, mientras moría. Dios Padre estaba junto a él. Dios Padre sufría con su Hijo. Dios Padre acompañaba. No saben el dolor que el Padre sintió. No es que el Padre lo dejó ahí botado, diciéndole, bueno, mijito, usted verá cómo se arregla, ¿no? Dios Padre sufría con él, lo acompañó. Y de ahí nace que Jesús puede acompañar a los demás. Jesús puede también estar con ellos, puede cuidar a quien el Padre mismo le encargó. ¿Por qué? Porque él nunca se sintió solo. Él supo escuchar la palabra de Dios Padre y supo sentirse acompañado. Por eso ustedes y yo, para poder acompañar a los demás, tenemos que primero sentirnos acompañados por Jesús. Si nosotros no nos sentimos acompañados por Él, es imposible que nosotros podamos acompañar a otro. ¿Por qué? Porque nos podemos convertir en esto. Habían dos discípulos. El uno se acompañaba al otro. ¿Quién de los dos guiaba? Ninguno. ¿Sí? Esto es lo que nos puede pasar si no nos sentimos acompañados por Dios Padre. El único que puede acompañar es aquel que se siente acompañado por Dios. ¿Sí? Que esto lo tengamos bien claro. Y hay una cosa. La pedagogía del encuentro encarna un saber, ¿sí? Un saber que se va desarrollando en la medida que acompañan. Ustedes como acompañantes tienen que saber que saber estar y saber irse, ¿sí? Y saber dejar. ¿Por qué? Porque solamente cuando nosotros dejamos es que dejamos a la otra persona ser. Es muy importante esto. No sé si me dejé entender esta última parte, porque es muy importante. Nosotros como acompañantes debemos, es verdad, no decir lo que tienen que hacer, no estar siempre ahí, sino que tenemos que mostrar el camino que nosotros lo hemos descubierto con Jesús, y también debemos que dejar que la persona sea, dejar que la persona pueda vivir, dejar que la persona exista, dejar que la persona esté, que pueda ser un verdadero cristiano, incluso cuando yo no esté ahí. Es algo muy común en el grupo de los jóvenes, que hablamos de Dios cuando estamos dentro de un grupo juvenil, pero cuando nos vamos, ¿qué es lo que pasa? Ya no somos cristianos. Ya no vamos a la iglesia. No, ¿por qué? Porque nos da vergüenza, nos avergonzamos de esto. Entonces, un acompañante debe hacer que el otro pueda ser, que el otro sea cristiano dentro y cristiano fuera, ¿sí? Hasta ahí, yo creo que me he alargado demasiado, y eso es lo que, perdón por aburrirles, pero eso es lo que yo les puedo compartir. Si desean hacer alguna pregunta.
Maximiliano, ¿Cómo está? buenas Buenas noches. noches. Gracias. Interesante esta parte de lo que se toma para el proceso de acompañar. Ante las palabras que decías al final, dar, irse y dejar. ¿Cuántas veces incluso el coordinador o el que acompaña al grupo quiere eternizarse en los grupos, ¿no? Creo que este sería un aspecto sano para dejar crecer también a los que en algún momento tienen que tomar responsabilidades. Creo que también esa es la parte de madurez que cada uno de nosotros debemos de asumir para poder desarrollar, porque si no, no los dejamos caminar, los sobreprotegemos, hacemos todo por ellos, les damos y toda esta situación. Creo que esta parte es muy interesante. Creo que el gran maestro ha sido Jesús. En este aspecto de la pedagogía del mismo de Jesús, el que estuvo con nosotros nos enseñó, nos acompañó y al final nos deja seguir indudablemente madurando nuestro camino de salvación. Por eso la pregunta sería, dentro de este curso, ¿cómo enseñar a los asesores o a los que acompañan los grupos madurar para que tengan confianza y los demás empiecen a tomar responsabilidad de su acción para seguir adelante? Porque si no, pues vamos a seguir con lo mismo, ¿no? Yo creo que en muchas ocasiones se han dado cursos de líderes para motivar, acompañar, estar pendientes, pero creo que hoy es la oportunidad también de crear esa confianza de que lo que se está haciendo va a rendir frutos para dejarlos acompañar. Yo creo que es un gran reto de la pastoral juvenil para que dé frutos, ¿no? Y esto nos lleva en todos los ámbitos, en todos los lugares, a tener esa confianza de quien se está acompañando, tiene los elementos para poder seguir adelante, porque si no, imagínense, pues si nunca se le deja caminar solo, claro, creo que el aspecto, ya lo has dicho, este es el aspecto pedagógico, es el aspecto de la enseñanza, enseñarles el camino y después, bueno, que pues todo el desarrollo se vaya dando. Por eso, para ti y para cada uno de nosotros, creo que el gran reto para nosotros sería madurar en este aspecto de la confianza en los que están a nuestro alrededor también. Genial. Miren, hay algo muy importante que nosotros debemos tomar en cuenta. Cuando decimos que nosotros vamos a acompañar a alguien, no nos olvidemos que nosotros en algún momento fuimos acompañados por otro. Entonces, primero, lo que Jesús hace, ¿no? El pedagogo tiene que hacer lo que Jesús hizo, como Jesús lo hizo, ¿sí? Jesús nunca anuló la personalidad de cada uno, ¿sí? Así que por eso ustedes y yo tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Jesús nos ha elegido a nosotros, nos ha elegido. Primero eso, tener en cuenta esto, de que Jesús nos ha elegido. Y tú con tus virtudes, con tus defectos, con tus cualidades, con todo eso, el Señor no te anula como persona. El Señor de eso que tú eres, quiere que hagas maravillas. Ahora, es importante también entender esto, de que nosotros como asesores que vamos a acompañar, nunca tenemos que perder de vista de que seguimos siendo acompañados, ¿sí? Seguimos siendo acompañados, ¿sí? No tenemos que perder esto. Seguimos siendo acompañados. Este saber estar y saber estar y saber dejar, hay que entenderlo bien, ¿no? Nosotros debemos estar ahí en la medida de que también, a ver, les digo, Jesús cuando vio tristes a estos dos discípulos, primero los dejó desahogarse un poco, ¿sí? Los dejó que se desahoguen. Luego Jesús se acercó, preguntó, así como si nada, preguntó. Y luego
les va explicando, ¿no? Les va explicando la pedagogía, les va explicando las escrituras, les va explicando y luego deja las palabras a un lado. ¿Y qué es lo que pasa? Pasa a la acción. ¿Cuál es la acción? Que partió el pan. Justamente ahí fue que reconocieron a Jesús. ¿Sí? Cuando nosotros, ahora, esto tiene que ver mucho con la respuesta de saber estar y saber dejar. De cómo ustedes pueden ser líderes en sus grupos. Porque basta simplemente un recordar un momento, un hacer memoria de lo que Jesús hizo con nosotros para poder mostrar todo lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas y todo lo que Jesús va a hacer en la vida de los demás. Jesús, cuando da la fracción del pan y cuando lo reconocen, se va, se aleja. De la misma manera que llegó, de la misma manera se fue. Los dejó ser ellos. Entonces nosotros, nuestro papel fundamental, primero, que debemos también al último, esto también es importante, ¿no? Que no debemos sentirnos indispensables. Tenemos que saber delegar. Así vamos cultivando a los otros y vamos formando a las demás personas. Porque si nosotros estamos atrás, las cosas cuando tú no estés no van a funcionar. Entonces tienes que aprender a confiar. Un delegado tiene que aprender a confiar y así es como se va preparando líderes. Así es como ustedes se van preparando. Sería aprender a confiar en el otro. Aprender a decirle, tú puedes, haz esto, hazlo tú, organízalo tú. Así poco a poco nos vamos a ir educando. Ahí tienen alguna otra pregunta. Si no, yo les digo una cosa más. Para que por favor pongan en el chat sus nombres. Max, si puedes Sí. dejar de grabar, por favor.